Gracias por acompañarnos a un episodio más de Cine Garage a través de Puentes. Antes de comenzar con el programa, quiero platicarles que nuestros amigos y patrocinadores de Kichink han preparado una selección especial de juguetes para todos. ¿Cuándo fue la última vez que le compraron algo a su niño interior? Sabemos que en la vida adulta es muy fácil olvidar, consentirse a uno mismo por querer ser responsables. Pero recuerden que procurar nuestro espíritu infantil también es nuestra responsabilidad. Los invitamos a visitar kichink.com y regalarse un juguete. Este puede ser un telescopio, una bicicleta, una película, una playera de su personaje favorito o el vinil que les falta para completar su colección musical. Lo que sea que los haga sonreír como cuando eran niños, seguramente lo encuentran en Kichink, la solución integral de comercio electrónico líder en México. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un programa más de Fierros. Este programa dedicado a la gente que hace cine, muchas veces sin hacer cine. Yo creo que el cine, ya tan indefinible como es, pues merece ser apreciado desde muchos puntos de vista, y uno de ellos, en este caso, es la investigación, los libros. Por supuesto podemos sacarnos de la literatura, y hoy vamos a tener una aproximación muy, muy particular. Les recuerdo que los programas de Cine Garage se estrenan de lunes a viernes a las 7 de la tarde aquí en puentes.me, y pueden checarlos a partir de ese momento en puentes.me o descargarlos si es que así lo prefieren, para llevárselos a donde ustedes consideren necesario. Y al día siguiente los replicamos en cinegarage.com, en donde los pueden escuchar y también los pueden descargar. Muchas gracias a la gente que lo ha hecho, que lo sigue haciendo, que sigue recomendando esta plataforma, y que por supuesto checan los demás programas de Puentes, desde el que va sobre Star Wars, que ahora están viviendo una etapa rara y extraña, y de la cual tendremos un evento privado muy emocionante. Ya luego les contaremos, seguro sale algo de ahí. Hasta el programa de literatura, el de guionismo, el de teatro, el programa de ciencia, el programa de cultura popular que hace el buen Evaristo Corona, que trabaja concentradamente del otro lado del cristal, el programa de lucha libre, Los Reyes del Beautiful, del cual soy fan absoluto. Dense una vuelta por los programas de Puentes, van a encontrar cosas para todos ustedes y para recomendar. Dejen sus comentarios también. Y hoy, sin más, pues vamos a darle, porque creo que nos vamos a quedar cortos con el tiempo de este programa. Nos visita de nuevo, y no es porque sea mi amigo, sino porque es una persona realmente talentosa, Hugo Lara, que ahora les diremos por qué está Hugo Lara aquí. Ya ha venido otras veces, ya hemos platicado, ya tenemos varias emisiones. Hugo, bienvenido, muchas gracias por venir a este programa. Gracias, Eric, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes y con tu auditorio. Aquí andamos, y al lado de él, el buen Pedro Arnau, le encarga, uno de los chicos de Relaciones Públicas de la editorial Paralelo 21, que tiene mucho que ver en el proyecto que vamos a comentar para ustedes en este programa. Pedro, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Eric, muchas gracias, Hugo, también por acompañarnos. Siempre es un gusto estar hablando de cine, estar hablando de literatura y estar platicando con gente amable, con gente amistosa y con todo el auditorio. No nos conoce, ¿verdad, Hugo? No muy bien. O a lo mejor cree que Mitzi sí es amable, pero ella no le toca hablar ahora. Con ella haremos un programa pronto. Ella sí es amable, ella sí está. Pero nosotros, ¿qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Oye, pues yo nada más decirte que a Pedro lo conozco desde Radio Ibero, desde Radio Ibero. Hacía sus prácticas. Desde que se llamaba Radio Ibero, porque ahora se enojan si uno dice Radio Ibero. A mí ya me tocó que te daban un zape. Si te regañan, ¿verdad? Hacer planas, sí. Como niño chiquito. No puedo decir Radio Ibero. Y el More es el primero que se equivocaba, entonces no. ¿Tú hacías con él el programa? Yo estuve con el More ¿qué produciendo Cine I durante casi un año. Mira. Daba la parte de logística, contenido con diferentes medios con los que hacíamos relaciones. Correcámara con Hugo nos acompañaba en varias ocasiones, y de ahí ya hace 5 años que es esta amistad. Ya te estás haciendo viejo. Es un programa que escucho, el Cine I, es un programa que escucho todavía.
Creo que los programas dedicados al cine, no lo digo por por supuesto, merecen que nos revisemos unos a otros, pues para, como decías tú, completar el círculo de comunicación. No se trata de decir el mío es mejor y el tuyo es mejor, simplemente para que lo que ellos dicen pueda ser replicado en otro programa y se arme ahí una cadena de conversación, pues por lo menos más interesante que lo que se hace en otros lados, creo. No, hablo independientemente de las estaciones en donde se emita. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, es la diversidad y hay que estar abiertos a eso, ¿no? Claro. Saludos al More, por cierto. Saludos, que todavía no lo he invitado, pero me muero de ganas. Lo que pasa es que cada vez que quiero invitarlo, o está en el festival o viene regresando del festival y entonces está muy cansado, o va o viene. Entonces, o está comiendo. Que es otra de sus pasiones, es una de las pasiones que luego compartimos en los festivales de cine. Obviamente vamos a ver películas, pero hay que comer, chavos. O sea, entre película y película uno puede darse un espacio, a veces, para comer. A él le gusta mucho comer, a mí me gusta mucho comer. Entonces, lo que ha ocurrido muy particular, muy chistoso con él, es que cada quien tenemos como nuestros puntos a explorar en cada festival, que van cambiando año con año. Él va a los suyos, yo voy a los... No es que comamos juntos, cada uno va a los suyos y luego los comentamos. Entonces, el canal Gourmet se está perdiendo una gran oportunidad, la verdad. Ir al cine y comer suena como un trabajo muy complicado. El cine y comer. Y comer. ¿No? Ahí está el programa, pero bueno... Anthony Bourdain nos tiene bloqueados, tiene miedo a la competencia. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Un gran saludo al More. Y Pedro, pues... de nuevo, bienvenido. Felicitaciones por tu trabajo en el cine y ahora felicitaciones por venir a ayudarnos a hablar de un libro más de Hugo Lara Chávez. Un libro más. ¿Cuántos libros llevas antes de Dos amantes furtivos, que es el libro que vamos a comentar ahora? Que la gente lo tenga claro de una vez. Vamos a hablar de cine, pero también, como decía Pedro, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de teatro. Antes de entrar a los detalles, ¿qué libros tienes antes de este? Pues mira, mencionar que este libro es un libro colectivo hecho entre varios amigos, afortunadamente. Y antes de este libro, pues ya hay varios, varios en los que he sido autor único, como en estos de Ciudad de Cine, Una ciudad inventada por el cine, en otros que he hecho a la limón con queridos amigos como el de Cinefotógrafos, Luces Cámara, cinefotógrafos del cine mexicano, junto con Elisa Lozano, cine antropológico mexicano, con Javier González Rubio. Hicimos el de Cine y Revolución, también entre varios amigos. El de 50 cineastas iberoamericanos, ese lo preparamos para la Cineteca, ¿no? Y bueno, y algunas colaboraciones. Y ahora llega ¿no? Que estamos muy, muy contentos, en el que participan pues varios amigos en común, ¿no? Que tenemos ahí. Son un conjunto de 12 textos y somos 12 autores, ¿no? Ahorita vamos a los detalles. Ahorita vamos a platicar de qué va este libro y por qué se hizo como se hizo. Nada más mencionar, tu sitio, donde también escribes. Sí, échenle un ojo ahí a correcámara.com. Del cual ya hablamos también, un proyecto del cual ya hablamos. Hay un programa dedicado a Correcámara aquí en Puentes Cine Garage. Entonces, si en el buscador o de Puentes o de Cine Garage ponen ustedes Correcámara, saldrá el episodio aquel en el cual Hugo Lara y yo, mezcal en mano, platicamos de su proyecto. Exacto. ¿No? Muy afín al tuyo mismo. Ya lo comentamos ahí mismo. Sí, ahí mismo lo platicamos, no nos queremos repetir, pero pues son proyectos primos hermanos o proyectos paralelos. Carnales, ¿no? De cuates. Si estuviéramos jugando dominó, seríamos pareja, ¿no? En pocas palabras. Entonces, échenle una escuchada al episodio de Correcámara. Y luego hicimos otro para hablar de Tintán. Ah, sí, y contra Cantinflas. Sí, ahí sí la regamos. La mitad del programa a favor de Tintán se nos pueden hablar en contra de Cantinflas. Pero sí. ahí también pueden escuchar a Hugo, que, repito, ya es un viejo conocido de aquí de Puentes, que ya ha venido a la estación, que le ha tocado incluso grabar en los dos estudios. Ya ha estado en aquel, ahora está en este, y al cual, repito, me da mucho gusto volver a presentarles. A partir de Dos amantes furtivos, cine y teatro mexicanos, que es el nombre completo del libro que edita Paralelo 21, y del cual ahora sí quiero preguntarle a Pedro Arnau,
viendo que se conocen desde hace ya algún tiempo, viendo que ha habido alguna colaboración y sabiendo efectivamente que eres el chico de relaciones públicas, que no necesariamente, aunque quizás se puede, impulsas un proyecto, ¿cómo es que la editorial recoge una idea como esta? Vino de Hugo, ahora alimentaremos su ego, pero para eso tendremos tiempo. Vino la idea de Hugo, ustedes se lo plantearon a él al saber que es un chico que investiga, que escribe, que puede coordinar proyectos como este. De parte de la editorial, ¿cómo nace la idea de Dos Amantes Furtivos? Bueno, en la editorial Paralelo 21 nosotros promovemos mucho apoyar las cosas que se están haciendo bien en México, ¿no? Todos sabemos que hay muchísimas cosas que no nos gustan de cómo funciona algo, situaciones políticas, situaciones económicas. Podemos hacer una gran lista, que es lo que normalmente recogen algunos medios. Nosotros encontramos que hay pocos medios que se dediquen a hablar de las cosas que se están haciendo bien en México, porque siempre ha habido muchas. Y la editorial Paralelo 21 comenzó con una revista que se llama Mexicanísimo, que acaba ya de cumplir 8 años y va creciendo cada vez más. Y es ahí en la revista Mexicanísimo donde es el primer contacto con Hugo. Invitamos ya varias veces a escribir. ¿Cuántas colaboraciones has tenido ya hasta muchas, ahorita? ¿no? Sí, hubo un número especial de cine mexicano y ya para acá, ¿no? De hecho, en ese número de cine mexicano a mí también me tocó colaborar con un artículo en especial. Entonces, a lo largo de esta ya amistad y cooperación que ha existido, la editorial Paralelo 21 empezó a buscar nuevos números, nuevas obras que empezar a sacar al mercado. Y vamos a hablar lo que hemos estado haciendo del mexicano, del que hace un mexicano, de lo que está acostumbrado a vivir, a gustar. Y es donde surge la idea de las pasiones, de lo que les gusta hacer normalmente. Y el cine y el teatro fueron dos términos que salieron luego a la alza de manera independiente, de manera conjunta, y fue cuando nos acercamos con Hugo a ver qué podíamos hacer para hablar al respecto. Sí, no, efectivamente fue como una convergencia, ya venía colaborando casi de fijo con la revista, y en aquel momento Luis Jorge Arnau, que es el director de la editorial, y Alejandro Toussaint, grandes amigos los dos, que es el editor de la revista, me plantearon esta posibilidad de proponer algunos temas, libros, toda vez que estaban inaugurando su sección editorial de libros, ¿no? Del cual llevan ya 5 libros. No, ya contando los libros como el que estás colaborando tú, y de novela y fotografía, son más de 10 libros de la editorial Paralelo 21. 10 libros, ¿no? Entonces se dio la casualidad que yo en aquel momento estaba como metido en el tema de los teatros. Le dije, oye, pues hagamos este. ¿De qué año estamos hablando? El año pasado. El año pasado. Fue muy rápido, la verdad. Es otro de los atributos de esta publicación que nos gustó a todos los que participamos, que pudimos plantearlo hace cosa de un año y sacarlo en cosa de 6 meses. Entonces, digamos que fue una idea que surgió de ambos frentes. Ustedes tenían la necesidad, el gusto de hablar de lo que nos cuentas, Pedro, y se acercan naturalmente a gente que está haciendo bien las cosas como Hugo. Y lo digo con honestidad, Hugo me conoce. No lo digo porque esté él aquí ni porque tú seas de la editorial, lo digo porque realmente lo pienso. Si no, no trabajaríamos juntos, como muchas veces lo hemos hecho ya, ¿no? Exactamente. Entonces, fue como una idea que llegó de los dos frentes. Es la ventaja cuando tienes a gente colaborando en conjunto, que tienen un mismo fin, que tienen una misma forma de pensar. Es más fácil ponerte de acuerdo, es más fácil lograr buenas ideas que vayan a ver luego plasmadas, porque muchos podríamos sentarnos ahorita, sentar el café, el tequila, lo que quieras, y platicar de 700 cosas, pero ¿cuándo podemos llevar algo ahorita físicamente en el papel? ¿Cuándo ya lo llevamos al hecho de decir, vamos a hacer algo en conjunto? ¿Qué podemos hacer? Surgen muchas cosas. Ahorita eso es lo que no tenemos nosotros con Dos Amantes Furtivos, cine y teatro mexicano. ¿Qué tipo de información tenías a la mano, Hugo, para decir, creo que cine y teatro mexicanos deberían estar juntos en un libro? Y hablo desde el punto de vista del teatro. O sea, yo sé que estudias el cine, que trabajas con el cine. ¿Qué tipo de información había a tu alrededor que dijiste, hagamos un libro de cine y teatro? Pues fíjate que en aquel momento, recordarás que te platiqué, estaba trabajando en el fideicomiso de teatros del IMSS, ¿no? Me tocó dirigir un año esa estructura, entonces pues estaba muy involucrado en aquel momento, pues con todo el quehacer y
la historia también del teatro en México. Y pues había este proyecto que ya tenía en mente, aunque no había tenido de definir la forma en que se podía hacer, ¿no? Porque pues son dos disciplinas muy cercanas históricamente. Sí, o sea, uno nace del otro y se alimentan constantemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero curiosamente no se había publicado ningún libro al respecto. Que es justo lo que te iba a preguntar, es el primero. Exacto, sí, ¿no? Lo cual es asombroso. Se ha escrito mucho de eso, pero se ha escrito, digamos, muy al nivel periodístico, por ejemplo, ¿no? Ensayo, quizá, ¿no? Ensayo, cruces que se han dado, ¿no? Porque hay muchos autores que van y vienen, muchos actores, directores, entonces de pronto pues aparecen las referencias necesariamente, ¿no? Pero no se había abordado en un libro, en una investigación, pues esa conexión ya con mucha claridad, como lo hacemos en este libro, pues, ¿no? Que obviamente por las dimensiones del tema, pues se trata de una primera aproximación a la que pues, se le pueden hacer muchos añadidos o llegar de otras maneras, ¿no? Vamos a dejarle claro algo a la gente. Se trata de una investigación, no es una narración que nos cuente cómo tal obra en particular se hizo película o sí. No, bueno, hay casos. Antes de entrar, digamos, a cada uno de los 12 textos que nos mencionas y antes de entrar a los detalles, sabiendo que puede que haya casos, es una investigación. Sí, básicamente se tratan de textos de investigación, lo cual no quiere decir que sean accesibles para todos, ¿no? Para cualquier lector. Okay. O sea, sí tienen el rigor, el método, están trabajados por gente especialista. Profesional, ¿no? Y como se planteó el proyecto, dijimos, bueno, estamos frente a un monstruo de tema que para poder acercarnos con cierta cuidado, precaución y consistencia, lo más conveniente, así lo planteamos con la editorial, es hacerlo con distintas voces, ¿no? Que se puedan sumar y a través de esas voces y miradas hacer un recorrido de la historia de las conexiones, de las intersecciones del cine y el teatro en México, a través de autores, dramaturgos, actores incluso, y películas muy específicas, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que hacer un grupo tan heterogéneo, y como dice Hugo, sí, todos tienen este rigor en cuanto a la investigación, pero el acercamiento es muy distinto. Entonces el lector se puede identificar que le gusta más un texto que otro, a la persona que va mucho más del cine clásico mexicano, a la persona que le gustan los orígenes del teatro, a cómo pueden encontrarse la iluminación, la escenografía, los distintos factores que tienen en común. Esto de tener distintos autores lo hace un poco más accesible, porque entonces, si uno no es del todo de tu agrado, la verdad, porque como dice Hugo, hay algunos que no son para todos, ciertamente. Es un poco más complicado abordarlo y darle la magnitud y la importancia que deben tener. A lo mejor ese lector se puede identificar con uno distinto. Esas son las cosas ricas que tiene tener distintos autores. Y la elección de los autores, me imagino que fue como el momento en que se generó la idea del libro. Entre editorial y coordinador se eligieron a las voces que iban a hablar del cine y el teatro mexicanos a lo largo del libro. Exactamente, sí, como justo a raíz de la experiencia de hacer otros libros con varios amigos y colegas, bueno, pues sabía como algunos tenían ciertas preferencias por ciertas épocas, por ciertos autores, ciertos temas, ¿no? Entonces eso nos permitió como configurar este recorrido histórico a través de cerca de 80 años, 8 décadas, poco más, poco menos por ahí, ¿no? En el que se abordan pues autores básicos, fundamentales, ¿no? Y distintas miradas. Hay unos que son miembros de la academia, muy reconocidos como Eduardo de la Vega. Hay también jóvenes que están iniciando su trabajo tanto en la investigación como en el periodismo, como Sergio Huidobro, ¿no? Que es el que cierra el texto con una aproximación, ya iremos desmenuzándolo, pero de los directores más contemporáneos que están a caballo entre las dos disciplinas, ¿no? Un saludo a Sergio, una de las personas más entusiastas en los festivales de cine. Sí. él me gana a veces, ¿no? Llega antes y a más películas. Un saludo a él. Ahora hablamos
Yo lo que tengo que hacer ahora es la primera pausa de este programa para que ahora sí regresemos a que nos digas más o menos qué periodos históricos abarca el libro, como de qué año aproximadamente partimos y a cuál llegamos, y que vayamos mencionando poco a poco el enfoque que le fueron dando estos 12 investigadores, autores, periodistas, directores a los textos que aparecen en el libro. ¿Sí? Okay. Buenísimo. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para párvulos, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Ok, estamos de regreso. Ahora sí, ¿cómo vamos abordando el libro? Más o menos, ¿en qué año empieza? O sea, cuando uno va al episodio 1, al capítulo 1, ¿en qué año? ¿O está ordenado así el libro? ¿En qué viene en un orden cronológico el tema, el desarrollo? Sí, tiene cierto orden cronológico y prácticamente después de la introducción que hace mención muy general a los inicios del cine en México y de su relación con el teatro, ¿no? Uh-huh. El primer texto es el de Eduardo de la Vega Alfaro, ¿no? Que es importante y reconocido historiador de la Universidad de Guadalajara. Que lleva por nombre El teatro en el vértice de la época de oro del cine mexicano, aportaciones y legado de Juan Bustillo Oro. Exactamente. Entonces, pues prácticamente el libro empieza con el cine sonoro, uh-huh. ¿no? Hay un texto que faltaría ahí, que habrá que elaborar una investigación, obviamente, sobre el cine mudo, que es también muy amplio. Claro. Eduardo nos ofrece esta visión a partir del trabajo de Juan Bustillo Oro, un destacadísimo cineasta mexicano, uh-huh. que viene del teatro y se suma al cine, pero esa influencia del teatro está marcada en muchas de sus películas, ¿no? Y sucede, y hay mención a otros directores también contemporáneos a él que estaban en el mismo caso, como Julio Bracho, por ejemplo, ¿no? Entonces es un texto que se centra en estos años 30, 40, prácticamente hasta los 50. Que es un periodo largo, ¿no? Sí. O sea, está recorriendo prácticamente lo mejor de la filmografía de Juan Bustillo Oro. Que además sabemos que pues, vivió un buen ratito. Claro, ¿no? Y que hizo varias películas, además. Sí, o sea, no es que hiciera 2 cada 4 años, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es un cineasta muy prolífico, ¿no? Y muy importante del cine mexicano. Uh-huh. Y luego viene el texto de Roberto Fiesco. Sí, Roberto Fiesco nos habla de los signos del zodiaco, ¿no? La irrupción de la ciudad se llama, sí. Exacto. Me causa mucha inquietud. Número 1, porque conozco a Roberto. Número 2, porque sé que sus títulos a veces son una pequeña trampa para meternos al texto, lo cual, en su caso, las películas, en este caso me imagino que al texto, lo cual se agradece. Pero más o menos por dónde le entra a Roberto a su investigación. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia con la de Eduardo de la Vega? Bueno, él se centra en esta obra muy importante de Sergio Magaña, que es de los años 50, ¿no? Uh-huh. Que fue estrenada en el teatro por Salvador Novo, dirigida por él, ¿no? Es una obra muy importante y referencia, porque pues prácticamente lleva por primera vez
este ámbito popular de las vecindades al escenario de Bellas Artes, ¿no? Y estamos hablando de una generación fundamental del teatro en México, también digamos una especie de época de oro, ¿no? Del teatro, ¿no? Y además queda muy bien el contraste. Cuando ves estos primeros 2 capítulos, con Eduardo de la Vega lo aborda directamente con un personaje en particular, que es Juan Bustillo Oro, y cómo es su transición de teatro a cine. Aquí lo vemos desde el otro lado de la moneda. Lo vemos con una obra en especial, que es Los signos del zodiaco, cómo fue de su representación en escena a las diferencias que se lleva luego a la gran pantalla. Entonces, estas partes de cómo es el contraste en la transición de uno a otro es muy interesante en las diferencias que puede haber. Sí, que es parte de ordenarlo. O sea, sé que quizá hay una idea cronológica a la hora de armar el índice, pero también se tienen que considerar este tipo de contrastes y de choques, ¿no? Leer Eduardo de la Vega, que tiene un estilo completamente distinto al que tiene Roberto Fiesco, y que en consecuencia, bueno, y también por cuestiones de propia historia, el acercamiento al cine de Eduardo de la Vega es muy diferente al que tiene Roberto Fiesco, que además es un entusiasta del teatro. O sea, Roberto Fiesco es una persona que va muchísimo al teatro. Él es director, él es productor, ¿no? Y hace películas, pero... Y estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral. ¿No? Sí, y prácticamente siempre que está en su tiempo libre, lo ves o lo escuchas haciendo cosas relacionadas con el teatro. Así es, ¿no? Entonces es una mirada muy fresca, muy interesante, como bien dices, ¿no? También para referirse a la película que adapta Sergio Béjar, ¿no? Que fue ya a principios de los años 60 con Angélica María, ¿no? Entonces, pues es un texto muy bueno, y hay que decir también de Roberto Fiesco que él aporta, ¿no? De su colección de iconográfica que tiene, que tú sabes que es muy grande. Es muy grande y crece todos los días. Mientras estamos haciendo este programa, él está juntando más fotos. Exacto, sí. ¿No? Entonces, él aporta la mayoría de las fotos que aparecen en el libro. Okay. Hay un apéndice de fotos que sirve para ilustrar todos los textos, y la mayoría son de él, ¿no? Aunque hay textos también, fotos también de la Cineteca Nacional, del Archivo Gurrola, de archivos privados de Fernán Galíndez y otros por allí, ¿no? Fotos muy bonitas, además, ¿no? Están bien padres. ¿Él, ¿no? ¿Él las escogió o ahí ya trabajaron juntos tú y él? Lo hicimos entre los dos, ¿no? Él propuso, ¿no? Un primer conjunto, y ya después ya fuimos ahí depurando. Te digo porque lo conozco. Seguramente propuso un primer conjunto de 8,000 fotos y luego ustedes le dijeron, oye, pues nada más caben 80, mano. No podemos meter 8,000. Sí, fue algo así, ¿no? Pero... Porque para la gente que nos escucha y que todavía no tiene el libro, no son pocas fotos. O sea, es un apéndice bastante nutrido que se ve incluso antes de abrir el libro, ¿no? Ahí están las fotos, no son pocas fotos. Entonces, ya nada más por ahí se pueden gastar un par de horas solamente revisando las fotos, ¿no? Viendo quién está, leyendo el pie de foto, revisándolas. Entonces me imagino que el trabajo ahí fue rudo, porque a mí me ha tocado decidir qué entra y qué no entra en un caso como este. No sé cuántas fotos se han quedado afuera. Muchas. La verdad es que esta es una de las partes muy complicadas. De la misma manera que tiene un editor luego el problema de, híjole, ¿cómo le hago para decirle al autor que ya se pasó como 500,000 caracteres? Ahora, ¿cómo le hago al fotógrafo para decirle que no puedo hacer un libro de fotografía exclusivo de cine y teatro? Claro. Que nos encantaría, ¿no? Y en algún momento estaría muy interesante hacerlo, porque hay mucha gente que le interesaría. Pero aquí, a esta manera de nada más que funcione de manera complementaria, sí la selección de fotografías fue muy complicada. Ok, pues ahí están las fotos. Un agradecimiento y un saludo a Roberto Fiesco. Que tiene, repito, después de la introducción y el texto de Eduardo de la Vega Alfaro, tiene el segundo texto llamado La irrupción de la ciudad, a partir de los signos del zodiaco. Y luego viene, ¿qué, Hugo? El texto de Pedro Paunero, que es un escritor tuxpeño, vive allá en Veracruz, y él escribe un texto muy original que yo creo que es de lo que más ha llamado la atención dentro de este volumen, que es la estética del gran guiñol, ¿no? Empezando por su primera línea: hubo una vez un teatro dedicado exclusivamente al crimen. A partir de ahí ya es algo que al lector luego, el morbo ahí nos tiene a todos picados a ver de qué está hablando. Sí. Sí, y es un texto que cruza en realidad toda la filmografía del cine mexicano, como precisa allí, porque se refiere no solo a las películas que están centradas en casos de crimen o de sangre, sino a esto que viene precisamente de la tradición del cine francés, de la estética del gran guiñol, ¿no?
y lo refiere muy bien Pedro. ¿Cuál es esa estética antes de seguir? O sea, ¿cómo trabajaron la descripción? Hay una descripción de ello en el texto. Exacto, ¿no? Es un teatro que tiene su origen por allá de fines del siglo XIX, ¿no? Y que tiene que ver con estos espectáculos bizarros, un poco sanguinolientos, ¿no? Mucho que tenía que ver con espectáculos de muerte, de mutilaciones, etcétera, ¿no? En el Teatro del Gran Guignol que se funda en París, ¿no? Y de lo grotesco también. Claro, ¿no? Lo grotesco. Sería la palabra, ¿no? Exacto, lo grotesco. ¿no? Más correctamente. Y que en el cine mexicano, pues se ve no solo en películas como El Varón del Terror, estas películas de fantástica y de terror que hay muchas en el cine mexicano, sino en otras cosas como otros géneros, otras películas como El Signo de la Muerte, por ejemplo, ¿no? La Cabeza de Pancho Villa, ¿no? Hasta en detalles como estas películas, la trilogía, recordarás, de Pancho Villa que hizo Ismael Rodríguez, Sí. Cuando Viva Villa es la muerte, de Villa y la Delita, que sale una cabeza parlante de Villa contando todas sus historias macabras, ¿no? Sí. ¿No? Y también Muñecos Infernales, en fin. Entonces es una aproximación muy llamativa. Muy interesante. ¿no? Muy interesante y que no se había desmenuzado de esta manera, ¿no? Okay. Como lo hace Pedro. Porque curiosamente hay mucho o sea, el cine mexicano hace uso de lo grotesco prácticamente en todas sus películas. Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, me imagino que debió haber sido un poco igual de complejo decidir de qué películas se iba a hablar más o menos, cuáles iban a mencionar y cuáles no a la hora de pulir el texto, como ocurrió con las fotos, porque para dar ejemplos de lo grotesco del guiñol en el cine mexicano, no paramos. Sí, completamente. Fue un texto que sí se estuvo trabajando bastante, ¿no? Y está lleno de referencias, porque Pedro él es novelista, ¿no? Tiene algunas novelas publicadas y además él es botánico, ¿no? Entonces, pues tiene esta combinación del científico con el novelista que está volcada ahí, ¿no? Y lo verán. Y sus análisis pues están remitiendo no solo al cine mexicano, sino a la literatura y al cine internacional, ¿no? Claro. Entonces eso es muy, muy rico, ¿no? Ok. Y luego sigue el texto de Elisa Lozano. Las Troyanas, Las Troyanas, un curioso suceso en el teatro y el cine de los 60. Justo con su acercamiento más a esta parte estética que puede tener de la escenografía, de la iluminación, de los demás elementos que van componiendo y que tienen en común tanto teatro como el cine mexicano y en todo el mundo. Que es donde la gente tiene ubicada la relación cine y teatro más inmediata, ¿no? La gente cree que, bueno, y tienen razón, pero digamos que es como el primer acercamiento de un espectador promedio al cruce del cine y el teatro. Normalmente las escenografías se comparten o pueden heredarse unas a las otras, ideas, colores, ¿no? Digamos, los elementos físicos que pueden vestir a una obra de teatro pueden derivar muy fácilmente en el vestimento de una película cinematográfica, de una obra cinematográfica. Supongo y entiendo que la aproximación de Elisa va mucho más allá. Sí, se refiere a un caso muy curioso que se dio en los años 60, en el pleno auge de los teatros del Seguro Social, justamente cuando el maestro José Solé lleva a estos teatros la obra de Las Troyanas con gran éxito, ¿no? Es el arranque de ese proyecto teatral que trata de retomar muchos de los clásicos griegos y de otras épocas, ¿no? Y se toma la iniciativa de adaptar la obra casi tal cual a cine, ¿no? Con la idea de poder itinerar la película por los teatros del Seguro Social. Era un experimento muy curioso, sí. Y así se hace, ¿no? Y la dirige Sergio Béjar, ¿no? Que es también, igual que en Los Signos del Zodiaco, y Elisa Lozano, nuestra querida amiga, nos cuenta esta historia que es muy, muy curiosa, ¿no? Y también nos ubica en un momento importante del teatro en México. Y del país en general, ¿no? Y del país en general. Luego sigue el texto de Álvaro Vázquez Mantecón. Así es. La escena teatral en los inicios del cine experimental en México, se me enredó la lengua.
La confesión de Stavroguín de Juan José Gurrola. Stavroguín. Un primer enfoque al cine experimental donde podemos ver, utilizando esta obra como ejemplo, donde ya empezaron a juntarse tanto cine y teatro en una obra teatral que a su vez representaba una película dentro de ella, que en este primer inicio de cine experimental. Sí, Álvaro Vázquez Mantecón, que es gran amigo e investigador importante de la UAM, ha trabajado mucho sobre el cine experimental. Por ejemplo, tiene un libro, el único que existe prácticamente sobre el Super 8 en México. Entonces tiene como un gran conocimiento sobre todo este mundo experimental. En el caso de este texto se centra en este curioso caso también de Juan José Gurrola, que es, como saben, es una figura solar de la cultura mexicana y de la contracultura de los años 60, ¿no? Dramaturgo, cineasta, escritor, o sea, pues todo, ¿no? Y esta película, el texto se refiere a este rescate curioso sobre una película muy rara que se llama La confesión de Stavroguín. Yo estoy igual, ¿no? Una disculpa al auditorio ruso por si no tenemos muy buena pronunciación. Los señores de la embajada rusa que están aquí a la vuelta, que nos escuchan, discúlpenos. Sí, ¿no? Y bueno, el apéndice de fotos incluye varios de estos fotogramas que se conservan en el archivo Gurrola, por ejemplo. Ok. El texto siguiente está dedicado a Hugo Argüelles. Cuéntenos de ese. Sí, por parte de Miguel Ravelo, la dramaturgia en la escena y la pantalla. Es un texto, yo creo que muy detallado, que se centra en estos... Hugo Argüelles es un dramaturgo muy importante. También muy importante, sí. Del siglo XX, y que algunas de sus películas, de sus historias fueron llevadas al teatro, ¿no? Con distintos resultados, ¿no? Pero el texto de Miguel se refiere al Tejedor de Milagros, Los Cuervos están de luto y Doña Macabra, que es esta comedia negra muy divertida. Miguel hace un análisis de estas tres películas y de las obras, ¿no? Precisamente cómo hay estas diferencias, este trabajo de adaptación de un lenguaje al otro y los resultados que se lograron, ¿no? Con distintos directores. Entonces creo que es un texto muy interesante, centrado en este caso en un autor muy particular. Miguel había hecho una investigación muy extensa, muy detallada, hay que decirlo. Casi un libro. Cuando me entregó la primera versión de su texto, le dije, oye, necesitamos cortarle, ¿no? Esto es para la parte 2, sí. ¿No? Eso es para los anexos. Digamos que él hizo más la comparación tradicional que a veces se hace entre literatura y cine, pero aquí entre teatro y cine. Exactamente. Va más por ahí su texto. Sí, de comparación y de análisis. Ok, ¿no? pues esperemos que lo que no entró algún día también nos lo dejen ver, ¿no? Sí. Vamos a hacer... que haya un plus por ahí. Y luego viene lo que yo considero el capítulo romper ratings. Cada vez que alguien menciona a Jodorowsky, ¿no? Todo mundo, bueno, mucha gente, se forma y entra a ver qué está pasando con Jodorowsky ahí adentro. ¿Cuál es el siguiente capítulo, chico? Sí, es el texto de Raúl Miranda. De Ruptura, justo, ¿no? La teatralidad fílmica de Alejandro Jodorowsky. Hablando desde cuando llega Jodorowsky, del cómo empieza con teatro de pantomima en nuestro país y cómo luego a partir de eso se va involucrando en otras secciones, tanto en la parte teatral como en la parte fílmica, y ya mucho hablando también de cuestiones que hubo de censura en esa época en nuestro país. Sí, exactamente. Toma este importante antecedente del teatro de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que, como saben, llega en los años 60 en México y rápidamente se convierte en una figura solar también, ¿no? Curiosamente me he topado con algunas personas que no ubicaban ese periodo. ¿No sabían que había hecho teatro? ¿No? ¿Cómo? Que no lo tenían tan... Qué raro. Tan claro. La verdad está raro. Sí, o sea, basta ver las películas, ¿no? Sí. O sea, muchas de ellas heredan pues el poder que tenían sus obras de teatro y ahí sí la irreverencia y lo sarcástico que tenían las obras de teatro. Y las puestas en escena de Jodorowsky. Y obras fundamentales como el juego que todos jugamos. Claro, ¿no? Fando y Lis mismo, que es su primera ópera prima. Exactamente, ¿no? El juego que todos jugamos,
creo que estuvo 80 años en cartelera. Fue una cosa brutal, ¿no? Fue una cosa histórica hasta donde sé. Una locura. Y bueno, estas personas tal vez, o sea, sí es que saben, ¿no? Que hizo teatro, pero el texto como que ayuda a ubicar la importancia que tiene. Porque de pronto, ya sabemos, Jodorowsky ahora es un gurú, ¿no? Sí. Es algo ya que está, ¿no? En otra dimensión. Y de pronto es casi una aplicación, Jodorowsky, ¿no? Exacto, ¿no? Pero tiene un pasado muy, muy largo y de muchas cosas. Una app, ¿no? Una app. Un saludo a Raúl. Tengo mucha curiosidad en leer su texto sobre la teatralidad fílmica de Alejandro Jodorowsky. Y Raúl Miranda, que sabe mucho de cine, sí. Trabaja ahí en la Cineteca, ¿no? Entonces, bueno, un texto como él lo sabe hacer. ¿Qué sigue, chicos? ¿Del teatro al cine? Pues, ¿O de cómo la amistad es vocación y trascendencia? Fernán Galíndez, que él es guionista, él es escritor, tiene este acercamiento de cómo es la evolución de uno al otro, y empezando con una parte que a muchos lectores les puede parecer un poco rompedor, que es mencionar de lleno y de tajo que el teatro no es el padre del cine. Que sí hubo muchas cosas que de ahí se fundaron, pero decir tal cual todo lo que es el cine se lo debe al teatro es incorrecto. Y es, pues también en pláticas de 7 cervezas es capaz de escuchar a mucha gente decir eso. Y aquí empezando con la parte histórica de que no, se fundó muchas cosas a partir de ahí, pero se debe a muchas otras. Refiriéndose además a don Jorge Fons. Sí, en particular es un texto como muy entrañable en ese sentido que se refiere a una cercanía personal ya entre Fernán Galíndez y él. Y propiamente entre el papá de Fernán y Jorge Fons, porque compartieron como un inicio común en un teatro obrero, ¿no? Tal vez no es un periodo muy conocido de Jorge Fons, pero se inicia en el teatro antes de entrar al CUEC y luego... No, él mismo ha dicho que lo que él realmente quiso hacer toda su vida fue teatro. Sí. O sea, hizo cine, por supuesto, ¿no? Y lo conocemos. Muchos empezamos a conocerlo por ahí, pero él ya últimamente en algunas entrevistas dijo que pues, lo mío es el teatro, sí. ¿No? Y hay unas fotos muy curiosas, ¿no? Ahí donde justamente sale Jorge Fons muy jovencito, ahí en unas compañías teatral, porque trabajaba entonces en la fábrica Singer, según explica en su narración, en su relato, Fernán Galíndez. Pero muy joven. Sí, es un texto pues, como muy emotivo, a mí me gustó mucho, y de los que entró pues casi al final, ¿no? Ya cuando tuvimos la suerte de que Fernán nos contara su historia, ¿no? Ok, y luego viene un texto tuyo, Hugo. Sí, es un texto centrado otra vez en una obra de Vicente Leñero, bueno, por primera vez, porque después ya veremos cómo sucede, pero otra vez vinculado a Jorge Fons. La diferencia es que este texto tiene el ángulo de la trayectoria y el punto de vista de los actores, a partir de la experiencia que tuvieron Ignacio López Tarso y José Carlos Ruiz para encarnar al mismo personaje, uno en el teatro y el otro en el cine. Y otro en el cine. Entonces necesitamos como completar un poco, acercarnos a la mirada del teatro a partir de los actores, y esta es la propuesta, ¿no? Entonces los dos tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, de platicar con ellos, y nos dieron sus puntos de vista, no solo de lo que hicieron en ese trabajo, específicamente los albañiles, sino de la manera en que ellos veían el teatro y el cine a partir de su formación, ¿no? Porque también se habla del periodo formativo de ambos, de sus maestros, ¿no? Y a partir de su experiencia. Entonces, este es el texto en el que yo colaboré, ¿no? En el libro. Y Hugo Lara sonríe cuando dice eso. Voy a hacer la segunda pausa de este programa. Volvemos con los últimos 2 capítulos y algunos detalles que quisiera preguntarles. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado.
empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1:00 p.m. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Ok, estamos de regreso. ¿Con qué cierra el libro, chicos? De la manera cíclica en la que se estuvo armando, como al inicio empezamos con un texto que habla de Juan Bosillor, una persona importante a la hora de fundir cine y teatro. Ahorita continuamos con una persona que lo vuelve a fundir muchos años después y que tiene una gran importancia, como es Vicente Leñero, ¿no? Vicente Leñero, que destacó, podríamos decir, ponga la siguiente línea, el arte que usted desee. Si quieres decir que destacó en el teatro, destacó en el teatro, en la literatura, destacó en la literatura, destacó en el cine, en la novela, en la poesía, en lo que quieras. Vicente Leñero tuvo incursiones y en la gran mayoría de ellas tiene algo muy destacado que pudo haber sido ahorita ya algo que influye a las nuevas generaciones. Entonces, con el texto de Víctor Ugalde es un poco el puente que crea a través de las obras de Vicente Leñero. Un autor además, y bueno, o un artista, como acaba de decir Pedro, un hombre muy combativo, ¿no? Hay un acercamiento a esa combatividad y a esa actitud de resistencia de Leñero de Vicente Leñero, pues sí. Víctor Ugalde hace un retrato de él. Tú sabes que tenía una cercanía, un parentesco con Leñero, entonces por eso también se le propuso, ¿no? Él siendo cineasta y también estando en la grilla, ¿no? Sí. Bueno, conocía de cerca el trabajo de Leñero como periodista, como dramaturgo, como novelista, ¿no? Y creo que se refiere bien Ugalde, ¿no? Cuando menciona con ironía que dice, bueno, para los novelistas lo consideraban un buen periodista, los periodistas lo consideraron un buen dramaturgo, claro, ¿no? O sea, de pronto estaba en todo, pero también fue un gran cineasta. Ugalde lo que hace es un análisis también sobre el trabajo, el método la forma en que Vicente Leñero hizo, ¿no? Justamente de Los Albañiles, una obra importante como novela, como teatro y como película, ¿no? Y además pues nos comenta otros de los trabajos en los que intervino, ¿no? Sabemos que fue guionista de El Callejón de los Milagros, en fin, y de muchas otras películas, ¿no? Tiene una trayectoria importante como guionista y como dramaturgo, aunque curiosamente no fueron tantas las películas que se adaptaron de su obra. Y para el final tenemos el texto de Sergio Huidobro, que por lo que leo en el título, pues va a hablar casi de lo que pasó ayer. Justo igual, vamos a terminarlo de manera cíclica. Todo esto que ya estuvimos revisando a lo largo de los textos, ¿cómo podemos verlo ahorita en cómo se mezclan una parte y otra, ¿no? Hay una frase de Sergio Huidobro en su texto que a mí me gusta mucho, que es: como amantes furtivos, cine y teatro están condenados a encontrarse por las noches y a olvidar sus nombres a la mañana siguiente. Sí, no, Sergio tiene una pluma, la verdad, es muy buena, ¿no? Muy fina, y es estupendo para elaborar estas metáforas y estas ideas. Aparte, su texto habla
inicia, ¿no? Con este recorrido por la colonia San Rafael y a partir de eso reflexiona, ¿no? Sobre esta idea de fundir el teatro y el cine en un mismo espacio, como estos distritos que existen en Nueva York, como Broadway o en Londres, ¿no? Y después, efectivamente, pues nos acerca al trabajo específico de Sabina Berman, por ejemplo, que hizo Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Antonio Serrano con Sexo, Pudor y Lágrimas, que fue éxito en teatro y éxito en cine, ¿no? De Manolo Caro, Más para acá, que ya hemos visto, y también el trabajo que hacen algunos cineastas muy jóvenes o más jóvenes de nuestro momento, digamos, como nosotros. Como nosotros. Como Fernando Henke, que sin ser dramaturgo, pues tiene en algunas de sus películas, como Temporada de Patos, pues este espacio de teatralidad, ¿no? Y Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Él sí que ha pasado de un lado a otro, ¿no? Pero efectivamente, pues se hace mención incluso de películas que apenas estuvieron en Morelia, aunque sea de pasadita, pero ahí está mencionado Almacenados, por ejemplo. Que estuvo hace muy, muy poco en festival, que ni siquiera estrenado en México, Ni siquiera se ha estrenado en México, ¿no? Y lo mismo, Los árboles mueren de pie, ¿te acuerdas? Que sí. se estrenó con Pasiones S.A., creo, ¿no? Y además, hablando de Almacenados, dando la vuelta otra vez con José Carlos Ruiz, ¿no? Exactamente, José Carlos Ruiz, pues que es recurrente en sus menciones en este libro, ¿no? Claro. Aunque, bueno, hay una cantidad de actores, ¿no? Que queríamos mencionar, incluir, en fin, o sea, son de las cosas que, pues, reservamos ya para un siguiente volumen. No, que es lo que yo te iba a preguntar. Entonces, habrá más, porque revisando así, muy por encima cada uno de los capítulos, pues cada uno de los capítulos daba para un libro. O sea, ya tenías uno, tú me lo acabas de decir. Entonces, suponemos que los chicos de Paralelo 21 están ya juntando las monedas para ver si se puede hacer una extensión de lo que se investigó aquí. Cada uno de los capítulos más el apéndice fotográfico. Claro. A Roberto ya no lo vamos a mencionar porque luego no hay manera de bajarlo de la nube. Pero me imagino que, hay mucha información que desgraciadamente no pudo entrar y que tendremos que, o que debería entrar y conocerse de este cruce tan interesante que, como lo vamos a repetir, que pues, no se había tomado en cuenta para un libro solo, que había aparecido así como esporádicamente en investigaciones aisladas, pero que no había tenido forma de concretarse en un libro como este. Así es, ¿no? Y bueno, pues seguramente también tiene que ver por la dificultad, ¿no? Claro. Y efectivamente, pues faltan muchas cosas, muchísimas, ¿no? O sea, este es una semilla, un grano. Apenas, ¿no? Sí, apenas. Es la Pero bueno, hay autores que merecerían su propio libro, su propio espacio. Bueno, Lucili, no sé, Sabido, Más para acá, o sea, en fin, ¿no? El cine mudo, ¿no? El teatro. Viendo que, obviamente, cada capítulo tendrá el estilo de cada uno de los autores, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Quién sería, digamos, la persona número uno en la fila para comprar Dos amantes furtivos? Cualquier persona que disfrute del cine o del teatro. ¿Qué tanto puedes disfrutarlo? ¿Qué tanto tienes que conocer? Como tú vayas queriéndolo, como tú lo vayas sintiendo. Es la ventaja de tener el libro. Si te interesa un poco de la historia del cine, aún sin tener que ser el gran realizador, el director de fotografía, especialista, no. Si te gusta el arte en cuanto a cine, en cuanto a teatro, vas a disfrutar el libro. Porque te va haciendo un recorrido, te va contando la historia de algo que a ti te gusta. Ese es el único gran requisito que tienes. Si te gusta el cine, o te gusta el teatro, o te gusta la literatura, es un libro que vas a disfrutar. O si te gusta la historia también, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte es un libro que se puede leer como rayuela. O sea, sí, no tienes que ir del capítulo 1 al 2 necesariamente. Exacto, ¿no? Puedes empezar en el 8. Sí, ¿no? Y luego completarlo con los demás artículos y ya tienes un cuadro de la historia. Que no necesariamente tiene que ser secuencial. Sí, no, para no. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿Cuándo se puede encontrar el libro ya en librerías? ¿Dónde? ¿Habrá alguna presentación próxima, por lo menos en la Ciudad de México? ¿En dónde puede encontrarse la gente Dos amantes furtivos? Está en librerías, ¿no? Está en el sótano. O sea, en librerías ya está ahora, está en el sótano, está en Fondo de Cultura, está en las librerías del UNAM, en Educal.
no sé qué tantas marcas les vamos a hacer ahorita promoción, que vayan a Porrúa, que vayan a la gente del Bajío, que vaya a Gonville, de nuevo en el Sótano. En muchos lugares ya están ahorita a la venta Dos Amantes Furtivos. Y vamos a presentar, bueno, no sé si salga a tiempo el programa, ¿cuándo va a ser? Pero podemos lanzar el aviso, tú no te preocupes. Presentamos mañana, ¿verdad? Mañana. No, la gente no se va a enterar, pero bueno, presentaron ayer, ¿en dónde? En el Palacio de Minería, pero el sábado. Ese tampoco va a llegar, pero bueno, mandamos el aviso, tú no te preocupes. Sábado 27 en Ficunam a las 12, ¿no? Y buscamos tener más presencia en algunos festivales de cine. Sí, estamos por confirmar, ¿no? Pero hay sorpresas que puedan surgir para que esté el libro presente en algunos festivales. Estantes. Bueno, de entrada ya están en Ficunam, ¿no? O sea, ya en Ficunam ya hay chance ahí. Y esperamos estar en uno del Bajío, muy importante. Bueno. No, mucha suerte. Ojalá se concrete eso. Y pues bueno, de cualquier forma, ¿venta en línea no tienen? Sí, échala. Si visitan en la página de internet de la revista, que es mexicanísimo.com.mx, ahí vienen todos nuestros proyectos editoriales que hemos tenido, porque además de Dos Amantes Furtivos, les platicaba que ya tenemos una colección de más de 10 libros distintos para todos aquellos amantes de la literatura, que sé que hay muchos por ahí escuchándonos, para que lo puedan comprar en línea. Y de la misma manera, en las páginas de internet de estas librerías como Sótano, como Porrúa, también existe ya la venta en línea del libro. Muy bien, pues bien. Pues ahí están los datos de Dos Amantes Furtivos, Cine y Teatro Mexicanos. Un libro que no vamos a decir de nuevo la calidad de las fotografías ni de dónde vienen, pero que por fuera se ve muy bien y por dentro, pues ya lo escucharon ustedes, está espectacular. Entonces, una felicitación, Hugo, por este otro proyecto. Seguiremos lamentando la muerte del Caballo Rojas en el otro proyecto, ¿no? Un saludo. A mí la verdad sí me sacó de onda. Están llenos esas figuras. Pues sí, no, pues al final de cuentas son miembros de la cultura popular. Creo que su espacio ahí está, ¿no? Se lo ganaron y hicieron cosas que mucha gente no hizo. Ya haremos un día un programa del Caballo Rojas. Sí, yo creo que las últimas figuras taquilleras, ¿no? Sí, cine mexicano. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación para que compren y lean Dos Amantes Furtivos, Cine y Teatro Mexicanos. ¿Algo más que quieran agregar? Además de que lean Dos Amantes Furtivos, que lean. Invitar a la gente constantemente de que esté leyendo cualquier texto que puedan estarse encontrando. Ya ustedes decidirán si es bueno, malo, regular, una obra de arte o una reverenda porquería, porque hay de todos, hay que ser sincero. Sí. Pero que la gente se acerque, que no le tenga miedo a los libros, que pueda buscar cada uno cuál es ese pequeño placer. Si te gusta la novela, si te gusta la narrativa, si te gusta la poesía, si te gusta la historia. En gusto se rompen géneros, pero en la literatura hay gustos para todos. Muy bien, ahí está la invitación. Yo lo mismo diría para las películas. Húyanle a los lugares donde les dicen esta sí, vela, esta no. Vean todo lo que puedan, fórmense a su propio criterio, saquen sus ideas y vengan a discutirlas con nosotros. Eso es lo que yo diría. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Felicidades, chicos. Nos veremos pronto. Mucha suerte con el libro. Y pues nada, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Igualmente. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me